Historia del siglo XX. La Primera Guerra Mundial había terminado. El 11 de noviembre de 1918 se había firmado el armisticio. En Gran Bretaña y Francia, los supervivientes celebraron la victoria, el retorno de la paz y el final del derramamiento de sangre. Dejaban atrás una pesadilla de muerte y destrucción provocada por 4 años de guerra. El coste de esos años era casi inimaginable, pero de alguna manera tendría que tomarse en cuenta y los vencidos tendrían que pagar el precio de la paz. Hacer pagar a Alemania. Al oeste de París se encuentra el Gran Palacio de Versalles. Allí iba a firmarse el Tratado de Paz con Alemania. Pero antes había que decidir muchas cosas. En enero de 1919, 2 meses después del armisticio, los delegados de las potencias victoriosas llegaron a París para la conferencia de paz. Había que fijar las condiciones que se les ofrecerían a los países vencidos. Participaron en la conferencia los representantes de 27 naciones. De todos los jefes de Estado que fueron a París para firmar la paz, los más importantes eran el presidente Wilson de los Estados Unidos, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, y Lloyd George, primer ministro de Gran Bretaña. Cada uno tenía ideas muy diferentes sobre cómo solucionar el problema con Alemania. Clemenceau, como la mayoría de los franceses, sabía lo que quería sacar de la paz: venganza, compensaciones por los daños sufridos y garantías de que una guerra similar nunca volvería a repetirse. La idea de que Alemania debía ser tratada sin dureza parecía una locura a los franceses, los cuales habían sentido los efectos de la máquina de guerra alemana en su propio país. Para que una situación parecida no pudiera repetirse, querían que Alemania fuese despojada de su riqueza y de su fuerza militar. Frente a esto, Woodrow Wilson ofrecía una paz justa y duradera, no un castigo. Europa lo aclamaba como el gran hombre del Nuevo Mundo. Esto se debía a que sus 14 puntos parecían prometer un nuevo orden moral en los asuntos internacionales. No más diplomacia secreta, reducción del armamento y una sociedad de naciones que protegiera a todos los países frente a la agresión. Él no quería vengarse, como los franceses, pero tampoco quería que Alemania saliese sin castigo. Mientras Wilson planeaba el futuro de Europa, los americanos perdían rápidamente interés en ello a medida que sus tropas volvían a casa. Deseaban una paz que no los involucrase en los asuntos de Europa. Sorprendentemente fue Lloyd George el que en Versalles luchó con mayor firmeza por los intereses alemanes. A sus espaldas tenía un pueblo exaltado por la victoria, pero deseoso de venganza. El primer ministro parecía compartir su opinión, pero en realidad no estaba de acuerdo con los que querían destruir Alemania. Lo que le importaba era que Alemania pudiese estabilizarse y recuperar su fuerza como socio comercial. Esta era la Alemania que no deseaba. Una tierra de míseros refugiados, pobre, falta de viviendas y hambrienta. Estas condiciones serían un perfecto terreno de cultivo para la nueva enfermedad que venía del este: el comunismo. En Berlín, sus temores ya se habían hecho realidad. Una revuelta comunista había estallado a principios de enero. Mientras los líderes intentaban soliviantar a las masas, comunistas armados ocupaban edificios públicos claves.
Para Ebert, presidente en funciones del nuevo gobierno alemán, esto suponía todo un reto. Necesitaba conseguir el apoyo de los generales del ejército, que llevarían grupos de exsoldados para luchar contra los comunistas. Berlín se convirtió pronto en un campo de batalla. En una semana, la revuelta había sido aplastada. Los líderes comunistas fueron prendidos y algunos brutalmente asesinados. Los políticos alemanes de la posguerra partían de un comienzo sangriento. Entretanto, en París, mientras el gobierno alemán hacía frente a los que amenazaban su existencia, los líderes aliados discutían sobre el futuro del pueblo alemán. El mapa de Europa era dibujado una y otra vez por sus manos. Por fin, después de más de 3 meses de discusiones, presentaron a los alemanes las condiciones del tratado. Alemania perdió tierras al este, al oeste y al norte. En el este, la más importante de esas pérdidas fue la franja de territorio entregada a Polonia, que acababa de obtener su independencia, separando así el este de Prusia del resto de Alemania. En el oeste, perdió Alsacia y Lorena, que volvieron a pertenecer a Francia, la cual obtuvo también el derecho a explotar las minas de carbón del Sarre, zona que quedó bajo el control de la Sociedad de Naciones durante 15 años. Para proteger Francia, a Alemania se la prohibió que tuviera tropas en el Rin, área que los soldados aliados ocuparían hasta 1935. Lo que causó el resentimiento de Alemania no fue solo la pérdida de territorio, sino también el hecho de que en Checoslovaquia y Polonia había ahora un gran número de alemanes. Y por si fuera poco, el tratado prohibía a Austria, un país con la misma lengua, que se uniera a Alemania. Sus fortificaciones debían ser destruidas. Su ejército debía ser reducido a 100.000 hombres. No tendría ni fuerzas aéreas ni submarinos, y aceptaría su culpa por haber empezado la guerra y pagaría las compensaciones. Como protesta, en Scapa Flow, la base naval británica, los alemanes prefirieron hundir su flota antes que entregarla a los aliados. Fue el último desafío. Alemania tendría que aceptar las condiciones impuestas. No estaba en situación de volver a empezar la guerra. Así que en el verano de 1919, los delegados alemanes fueron a firmar el Tratado de Paz en la gran sala de los espejos de Versalles. Este compromiso de paz no satisfacía a ninguno de los líderes aliados y, como era de suponer, disgustaba profundamente a los alemanes. En Alemania, la población se encontraba frente a difíciles opciones políticas. Los comunistas ya habían fracasado en su intento de hundir el gobierno. Otros partidos proponían diferentes formas de encarar los problemas de Alemania. Pero cuando Ebert se convirtió en presidente de la nueva República Alemana, tuvo que enfrentarse a otras amenazas. Por ejemplo, los nacionalistas extremistas no podían creer que Alemania hubiese perdido la guerra y a menudo recibían a los soldados que regresaban como si fuesen héroes. Con anterioridad, habían culpado al gobierno por firmar el armisticio y ahora le reprochaban la firma del vergonzoso Tratado de Versalles. También constituían una amenaza los Freikorps, o cuerpos libres, partidas de exoficiales que habían conocido el sabor de la sangre y del poder en sus luchas con los comunistas. En marzo de 1920, estas dos fuerzas planearon tomar Berlín. El ejército se negó a disparar contra los Freikorps y estos solo fueron vencidos cuando los obreros de Berlín fueron a la huelga y se negaron a colaborar con los rebeldes. Los extremismos políticos parecían haberse convertido en algo cotidiano. Y existía también la cuestión vital de las compensaciones. En 1921 los aliados seguían discutiendo sobre la cantidad que Alemania habría de pagar. Aristide Briand, el primer ministro francés, quería que esta suma fuese fijada sin tardanza. La reparación de los daños causados por la guerra estaba costándole a Francia mucho dinero.
¿Por qué habían de pagar más impuestos los franceses si el dinero podía sacarse de Alemania? Pero los alemanes, convocados para oír las exigencias de los aliados, declararon que éstas constituirían una carga intolerable para su pueblo. Argumentaban que la Alemania a la que volvían había padecido la pobreza y el desempleo desde el final de la guerra y no podía pagar las grandes sumas exigidas por los aliados. Alemania ya estaba de mal talante. ¿No empeorarían las cosas las compensaciones? Estos argumentos no impresionaban a los aliados, que fijaron la suma de 6.600 millones de libras. Esta cantidad debía ser pagada en mercancías y en dinero. La mayoría vendría del Ruhr, el corazón industrial de Alemania. A finales de 1922, los alemanes se retrasaron en sus pagos y Raymond Poincaré, el nuevo primer ministro francés, decidió pasar a la acción. Si Alemania no pagaba en el acto, Francia se serviría ella misma. De esta forma, el 11 de enero de 1923, las tropas francesas y belgas entraron en el Ruhr para obligar a los alemanes a pagar. Después del Tratado de Versalles, Alemania no contaba con un ejército lo bastante grande para detenerlas. En un primer momento, los franceses creyeron que podrían hacer que los alemanes trabajasen para ellos. Pero de forma repentina, el pueblo y los políticos alemanes se unieron en una causa común: el odio hacia los franceses. Por toda Alemania se realizaron enormes mítines de protesta. Los trabajadores del Ruhr se negaron a colaborar con el enemigo y el gobierno alemán apoyó a los huelguistas. El corazón industrial de Alemania dejó de latir y los trenes de mercancías que debían transportar hasta Francia las riquezas de Alemania estaban detenidos en las vías. Los franceses contraatacaron llevando allí a sus propios obreros para que todo volviera a ponerse en marcha. Su actitud hacia los alemanes que estaban en la zona del Ruhr empezó a endurecerse. Trataron de separar el Ruhr del resto del país. Los visitantes alemanes eran registrados como si entrasen en un país extranjero. Los líderes de la resistencia pasiva fueron deportados, incluso los oficiales alemanes y hasta la policía. El resultado fue un enorme brote de violencia. En marzo, varios obreros alemanes fueron asesinados en Essen. Su funeral se convirtió en una gran manifestación de protesta. El odio creció. Los alemanes empezaron a matar soldados franceses y en el funeral de uno de ellos, los ánimos se encendieron dando lugar a actos brutales. En 1923 fue desastroso para Alemania. Ese año, la elevada inflación alemana alcanzó su cima. Durante algún tiempo el valor del marco había descendido y a medida que el valor del papel moneda descendía, mayor cantidad se necesitaba para comprar cualquier cosa. Los bancos recibieron cada vez más presiones para que hicieran frente a la creciente demanda de papel moneda. Sus clientes sustituyeron los billeteros por maletines. Para enfrentarse a esta crisis y pagar a los huelguistas del Ruhr, el gobierno simplemente hizo imprimir más y más dinero. Y cuanto más valor perdía este, más costaba pagar los salarios, comprar comida. Centenares de miles, millones. El valor impreso en los billetes en realidad no significaba nada. El marco alemán no tenía valor alguno. Como en una pesadilla, los ahorros de toda una vida volaban como barridos por el viento. Cuando Alemania se encaminaba al desastre, Gustav Stresemann fue nombrado canciller.
Eran tiempos de crisis. La falta de producción en el Ruhr estaba empeorando la inflación y Stresemann se dio cuenta de que la única forma de hacer que la economía volviese a la normalidad era suspender la resistencia en esa zona y hacer que la producción continuase. El gobierno anunció que Alemania reanudaría el pago de las compensaciones. Era la única manera de lograr que los franceses se fueran. Pero esto pareció a los nacionalistas otra claudicación frente a los enemigos de Alemania. El general Ludendorff, que no había aceptado nunca la derrota de Alemania, dio su apoyo a Adolf Hitler, el líder del nuevo Partido Nacional Socialista, y en Múnich, capital de Baviera, decidieron intentar derrocar al gobierno. Pero las tropas de Hitler todavía no eran lo bastante poderosas y no pudieron obtener el apoyo del ejército y de la policía. El levantamiento de noviembre fracasó, acabando simplemente en desórdenes y con un saldo de 14 muertos. Ludendorff y Hitler fueron juzgados acusados de traición. Ludendorff fue puesto en libertad, pero Hitler fue enviado a prisión. Allí se dedicó, durante los pocos meses que duró su cautiverio, a reflexionar sobre las causas de su fracaso. Mientras, la inflación empezaba a ser controlada. El viejo dinero, carente de valor, fue retirado y destruido, siendo reemplazado por una nueva moneda. Al mismo tiempo, los aliados formaron un comité presidido por el norteamericano Charles Dawes, que se encargaría de escalonar el pago de las compensaciones de forma que Alemania pudiese pagarlas. Los líderes alemanes llegaron a Londres en 1924 y acordaron aceptar el plan de Dawes. La política de cooperación de Stresemann empezó a dar resultados. Los franceses se comprometieron a salir del Ruhr en el plazo de un año. Esta ocupación había sido muy impopular entre los principales países aliados, especialmente Gran Bretaña, que se negaron a apoyar el intento francés de humillar a Alemania. Mientras la industria alemana volvía a la normalidad tras el caos de la ocupación y la inflación, Stresemann consiguió otro triunfo. En Locarno, Suiza, el año 1925, Francia, Bélgica y Alemania acordaron respetar sus fronteras respectivas y Gran Bretaña declaró que apoyaría a cualquier país que sufriese una invasión. Las viejas enemistades parecían haber desaparecido y Alemania ya no temía otra invasión francesa. Finalmente, en septiembre de 1926, en Ginebra, Alemania se convirtió en miembro de pleno derecho de la Sociedad de Naciones. Aristide Briand, ahora ministro de Asuntos Exteriores francés, dio la bienvenida a Stresemann como a un igual. Todo fue muy amistoso. La vida en Alemania parecía haber vuelto a la normalidad. Los alemanes se relajaban. Las horribles consecuencias de la guerra, la humillación de Versalles, la histeria de 1923, todo fue borrándose gradualmente bajo la superficie de la nueva prosperidad. Para ser una nación derrotada, que seguía pagando por la guerra perdida, Alemania parecía estar arreglándoselas muy bien.